Buenas noches, familia de Más Terror MX. Bienvenidos una vez más a estos relatos de horror. Espero que les esté gustando esta serie. Y esta noche les traigo 3 relatos que nos han hecho llegar nuestros suscriptores al correo de masterror@masterror.mx. Son relatos que han llenado de terror a las personas que las han vivido. Y espero que mediante estas narraciones también los llenen de terror a todos ustedes. Así que acompáñenme, vamos a escucharlo. ¿O acaso tienen miedo? Siempre mejor con los audífonos puestos. Estoy ubicada en el corazón de la ciudad de Mérida, rodeada por casas antiguas que parecen guardar secretos olvidados y cerca de las vías del tren, donde los ecos de los trenes lejanos se mezclan con el bullicio de las oficinas. En las cercanías hay un negocio peculiar. Es un lugar que atrae a quienes buscan respuestas, porque ahí se leen cartas, se realizan rituales y se susurran plegarias en la penumbra. Las personas siempre me preguntan por la casa de la bruja, ya que la mía está muy cerca de ahí. No puedo, en este punto, evitar mencionar que soy una persona especialmente sensible a lo paranormal, lo que hace que mi vida esté marcada por sucesos que a menudo me hacen sentir vulnerable y aterrada. Hace unas semanas, un sábado por la noche, mi novio llegó a visitarme. Había estado viajando todo el día y se notaba agotado, pero a pesar de su cansancio, decidimos salir a comprar algo al Oxxo más cercano. Sin embargo, al ver lo cansado que estaba, decidí que lo mejor era que fuera yo a un extra que se encontraba a medio camino entre el Oxxo y mi casa. Eran alrededor de las 10 de la noche, y aunque ya estaba oscuro, no me parecía un problema ir sola hasta allá. Para llegar al extra, tenía que pasar por el negocio de la bruja. Esa noche, por suerte, el local estaba cerrado, lo que me dio un leve respiro. Pero mi alivio duró poco. Mientras caminaba cerca del lugar, comencé a escuchar murmullos, una especie de rezos que provenían del interior del negocio. Mi sangre se heló y un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí acelerar el paso y tratar de no pensar en lo que acababa de escuchar. Me decía a mí misma que solo era mi imaginación, pero el sonido persistía en mi mente. Al llegar al extra, compré lo que necesitábamos y al regresar pasé por el mismo lugar. Esta vez, las cosas se volvieron mucho más extrañas. Afuera del negocio, un grupo de mujeres vestidas de blanco estaba reunido. Estaban todas de pie, en silencio, pero algo en su postura y en sus ojos vacíos me hizo sentir un terror indescriptible. El aire se volvió denso, como si algo pesado se hubiera asentado sobre mis hombros. Mis manos temblaban mientras intentaba recordar la oración de protección que mi madre me había enseñado para momentos como este. Pero cuando intentaba pronunciar las palabras, algo se me cruzaba en la mente, como si las palabras se desvanecieran antes de llegar a mis labios. Casi sin darme cuenta, ya estaba en casa. El miedo me había dejado aturdida, pero no quería preocupar a mi novio. Así que decidí no contarle nada. Nos pusimos a cenar y a ver una película, pero una sensación extraña no me dejaba en paz. No sabía si el miedo había desaparecido o si aún me acechaba en la oscuridad de la casa. No recuerdo exactamente en qué momento me quedé dormida, pero cuando desperté fue de una manera muy peculiar. Mis ojos estaban abiertos, pero no podía moverme. El miedo se apoderó de mí cuando me di cuenta de que no podía ni siquiera gritar. La oscuridad era total y mi cuerpo estaba completamente paralizado. Miré a mi novio, pero él estaba profundamente dormido, ajeno a mi desesperación. Mi garganta se cerró y aunque intentaba gritar, no salía ni un susurro. Fue entonces cuando sentí algo encima de mí. Una presencia horrenda, espantosa, algo que se cernía sobre mí, presionando el aire a mi alrededor. No podía verlo, pero sentía su peso, su negra energía. Mi cuerpo seguía sin responder y aunque trataba de rezar,
Las palabras no salían de mi boca. En lugar de eso, algo comenzó a hablar. Una voz que me perforó los huesos, que me recorrió de pies a cabeza con su odio. La voz era profunda, rasposa, como si viniera de lo más oscuro y lejano del mundo. Me dijo que lo habían enviado para cuidarme, pero en su tono había algo siniestro, algo que heló mi alma. En ese momento mi novio se movió. Algo en su respiración cambió y me di cuenta de que finalmente me había escuchado. Me gritó y por primera vez su voz resonó en mis oídos. Encendió la luz rápidamente y en ese momento sentí un alivio inmediato, pero el terror aún seguía ahí, palpitando en mi pecho. Miró hacia la mesa, donde siempre mantenía la Biblia abierta en el Salmo 91, pero algo extraño había sucedido. La Biblia estaba cerrada. No recordaba haberla tocado y la idea de que algo había cerrado ese libro por sí mismo me llenó de un miedo más profundo. Pasé el resto de la noche sin poder dormir y la siguiente noche fue similar, aunque con menos intensidad. A pesar de ello, la sensación de que algo estaba acechando desde las sombras nunca me abandonó. No sé qué fue lo que experimenté esa noche ni lo que vi, pero lo que viví fue la peor pesadilla que he tenido. Mis amigos me dicen que las prácticas de brujería que ocurren cerca de mi casa son responsables de lo que me pasó y que mi sensibilidad hacia lo paranormal hizo que todo eso me afectara de manera más intensa. No estoy segura de si eso es cierto, pero lo que sí sé es que no deseo que nadie, ni siquiera mi peor enemigo, tenga que pasar por lo que experimenté esa noche. Desde entonces algo en mi vida ha cambiado. Las sombras parecen más densas y las noches ya no son tranquilas. Si alguna vez has tenido la sensación de que algo te observa, de que hay algo más en la oscuridad, entonces tú sabes lo que es vivir con este miedo. Desde Mérida les envío un gran saludo y les pido que nunca ignoren lo que está más allá de la vista. Tremenda historia, ¿no creen, amigos? ¿Qué piensan ustedes que fue lo que sucedió? Cuando salió, ¿algo se fue con ella? ¿Será realmente que las prácticas de brujería que se ejercen cerca de su domicilio la estén afectando? Háganme saber lo que piensan en la caja de comentarios. También este es un buen momento para que se suscriban si es que no lo han hecho. Y como siempre les pido, ayúdenme a compartirlo para que llenemos este mundo de más terror. Pero continuemos con la siguiente historia. Han pasado ya 15 largos años desde aquella noche, pero el recuerdo sigue fresco en mi mente como si hubiera sucedido ayer. A veces me despierto en medio de la noche con el corazón acelerado y siento que esa pesadilla, esa sensación de amenaza, aún sigue al acecho, aguardando en las sombras. No sé qué fue lo que realmente ocurrió esa vez, pero lo que viví fue suficiente para que jamás olvidara la noche en la que el miedo se volvió tangible, en el que la casa dejó de ser simplemente un hogar. Esa noche comenzó como cualquier otra. Mi familia y yo vivíamos en una casa antigua, grande, de paredes gruesas que parecían absorber hasta los susurros más débiles. Desde que nos mudamos ahí, siempre hubo algo extraño, algo que no podíamos explicar del todo. Puertas que se cerraban solas, ruidos incomprensibles en la oscuridad y esa sensación constante de ser observados, aunque estuviéramos completamente solos. Sin embargo, jamás le dimos importancia, pensando que todo era fruto de nuestra imaginación o de algún defecto en la estructura de la casa. Nos habíamos acostumbrado a vivir con esa incomodidad silenciosa. Pero aquella noche todo cambió. Era una madrugada fría, un silencio tan profundo que casi dolía. Mi madre, mis 2 hermanos y yo estábamos en casa, como siempre. Ninguno de nosotros tenía en mente que esa noche iba a marcar nuestras vidas. Yo tenía 17 años. Era solo una adolescente, pero ya había vivido suficiente para saber cuando algo no estaba bien. Todo comenzó con un sonido. Al principio no lo escuchábamos todos,
solo mi madre y yo. Ella, acostumbrada a este tipo de ruidos extraños, intentó no darle demasiada importancia, pero cuando los pasos comenzaron a escucharse con más claridad, todos en la casa nos quedamos en silencio. Los pasos eran fuertes, secos, como si alguien estuviera caminando pesadamente sobre el techo. Al principio pensé que era algún animal, tal vez un gato o un perro, pero cuando miré a mi madre, vi que su rostro reflejaba el mismo temor que sentía yo. Era demasiado fuerte para ser un animal y el sonido era demasiado definido, como si alguien caminara deliberadamente, como si supiera que estaba siendo escuchado. Mi madre se levantó de la silla y nos hizo una señal a mis hermanos y a mí para que la siguiéramos. Todos estábamos aterrados, pero no podíamos quedarnos ahí sentados, ignorando lo que ocurría. Salimos por la puerta principal de la casa a la oscuridad de la noche. Solo la luz tenue de una lámpara que mi madre llevaba en sus manos iluminaba el camino. La calle estaba desierta, el aire estaba pesado y el techo de la casa parecía más oscuro y ominoso que nunca. Alzamos la lámpara hacia el techo, pero no vimos nada. Nada que justificara los pasos que habíamos escuchado. Estaba vacío. El tejado estaba desierto, cubierto por la sombra de la noche. Mi madre, aliviada por un momento, intentó convencernos de que todo era un malentendido, que tal vez había sido el viento o algún ruido que habíamos interpretado de manera equivocada. Pero algo dentro de mí no me dejó tranquila. Había algo extraño en el aire, algo palpable, algo que me hacía sentir que no estábamos solos. Mi madre, sin embargo, no quería dejar las cosas así. Decidió, con una determinación que me sorprendió, ir a buscar agua para tirar sobre el tejado. Tal vez sea un animal y con el agua se asustará, nos dijo tratando de tranquilizarnos. Nadie habló. Nadie se atrevió a decir lo que pensábamos todos. Algo no estaba bien. Algo nos acechaba desde lo alto. Empezamos a lanzar agua sobre el techo, con la esperanza de que todo fuera una simple ilusión, pero los pasos no cesaron. No hubo ningún cambio en el sonido. No vimos nada moverse. Fue como si el techo estuviera vacío, pero los pasos seguían retumbando en la oscuridad. Fue entonces cuando decidimos volver adentro, confundidos y aterrados. Pensamos que quizá habíamos sido víctimas de nuestra imaginación, de una broma cruel de la noche. Nos metimos de nuevo en la casa, intentando convencernos de que todo había sido producto del miedo. Pero no pasó ni un minuto cuando los pasos regresaron. Esta vez mucho más fuertes. Podíamos oírlos claramente, de un extremo al otro del techo, como si alguien caminara por encima de nuestras cabezas, indiferente a nuestra presencia. El sonido de los pasos era pesado, irregular, como si algo o alguien con intenciones malignas se deslizara por el tejado. El terror nos invadió. Mis hermanos se acurrucaron entre sí y yo sentí como el aire se volvía irrespirable. Con una mezcla de desesperación y miedo, mi madre comenzó a rezar. Sus manos temblaban mientras trataba de articular las palabras, pero su voz temblaba. Estaba casi rota por el miedo. Intentó por todos los medios concentrarse, pero las palabras salían entrecortadas, como si algo le impidiera hablar con claridad. Yo trataba de decir algo, pero mi garganta estaba cerrada. Mis labios no podían formar palabra alguna. Fue en ese preciso momento que algo completamente inexplicable sucedió. Mi madre, en un impulso que nunca entendí bien, comenzó a tirar agua bendita por toda la casa. Recuerdo cómo el líquido caía sobre el suelo o sobre las paredes, como si estuviéramos buscando repeler algo que no podíamos ver. A medida que ella rezaba en voz alta, el ambiente se volvía cada vez más pesado, más denso. Algo en el aire cambiaba. Los pasos cesaron de repente, pero en ese mismo instante, un chillido indescriptible atravesó la quietud de la noche. Fue tan fuerte, tan desgarrador, que todos saltamos hacia atrás asustados. Era un sonido inhumano, como si alguien o algo estuviera siendo torturado. Un grito que se clavó en nuestra piel y nos heló la sangre. Y luego, el sonido de algo saltando sobre el techo. No fue un ruido normal, sino más bien como si algo se hubiera despegado del tejado, como si una presencia invisible se hubiera desmaterializado en el aire. El terror nos envolvió por completo. Nadie dijo palabra alguna.
Solo nos miramos, conscientes de que lo que habíamos experimentado esa noche era algo mucho más allá de nuestra comprensión. Los ruidos cesaron tan repentinamente como habían comenzado. El silencio regresó, pero no era un silencio reconfortante. Era un silencio ominoso que nos acechaba. Esa mañana, cuando estábamos con mis abuelos, les contamos todo lo sucedido. Ellos, con rostros pálidos, nos miraron en silencio. No había incredulidad en sus ojos, solo un profundo temor. Nos dijeron que durante esas fechas, en la antigüedad, era común que malos espíritus rondaran las casas, buscando algo, buscando a alguien. Tal vez fue uno de esos espíritus, nos dijeron, pero sus palabras no nos ofrecieron consuelo alguno. A pesar de que desde esa noche no volvimos a escuchar los pasos ni nada similar, algo en nosotros había cambiado para siempre. Nadie en nuestra familia volvió a ser el mismo. Aunque tratamos de seguir adelante, el miedo permaneció con nosotros, invisible, como una sombra. Nadie en la casa podía olvidar esa sensación de estar siendo observados, de que algo nos acechaba desde las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Todavía en las noches más oscuras, cuando el viento susurra entre las ramas de los árboles, siento que esa presencia no se ha ido realmente. Tal vez no se fue, tal vez simplemente está esperando el momento adecuado para regresar. ¿Qué les pareció esta historia, amigos? ¿Ustedes qué harían en una situación similar? ¿Qué creen que haya sido lo que escuchó nuestra amiga? ¿Hay algo en su casa? ¿O simplemente fue un espíritu que estaba de paso y quiso asustarlos? Déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios. Si no se han suscrito, este es el mejor momento para que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras historias de terror. Y pasemos a la tercera y última historia. ¿Me acompañan? Han pasado 2 años y medio desde aquella noche, la noche en que todo cambió. Un miércoles cualquiera, cuando la oscuridad de la noche se colaba en cada rincón de la casa, me encontraba en el comedor, sentada frente a la mesa, tratando de concentrarme en la tarea. La casa estaba en silencio, solo se oía el suave murmullo del ventilador y la luz de la lámpara de escritorio iluminaba mis libros mientras las horas avanzaban lentamente. Eran cerca de la medianoche. No estaba cansada en lo absoluto, ni siquiera sentía sueño. Mi mente estaba alerta, absorbida por las tareas que tenía que hacer. Sin embargo, algo comenzó a alterar ese aparente orden. Primero fueron unos ruidos suaves, casi imperceptibles. Pensé que eran los crujidos naturales de la casa, los sonidos que uno llega a ignorar con el tiempo. Pero esos ruidos eran como golpeteos, parecían provenir de algún lugar cercano, como si alguien tratara de llamar mi atención. Al principio intenté ignorarlos. Pensé que mi mente jugaba conmigo, que el cansancio me estaba traicionando. Sin embargo, cuanto más los ignoraba, más intensos se volvían. Los sonidos aumentaron en volumen y frecuencia. Al principio eran solo unos pequeños golpeteos, como si alguien intentara ocultarse, desplazándose sigilosamente por la casa. Pero luego, algo mucho más perturbador comenzó a hacerse presente. Un susurro. Después, un chiflido, débil al principio, pero cada vez más claro y cercano. Fue entonces cuando mi piel se erizó y un escalofrío recorrió mi cuerpo. La sensación de que no estaba sola se apoderó de mí. Miré a mi alrededor, pero no había nada, absolutamente nada que pudiera explicar esos ruidos. La casa estaba vacía, solo yo ahí, y sin embargo, el sonido persistía. La incomodidad me empezó a consumir. Intenté encontrar la fuente, pero no podía. Miré hacia el pasillo, hacia la ventana que daba al patio trasero, pero la oscuridad me devolvía solo silencio. Seguí buscando, como si mis ojos pudieran encontrar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. Pero de repente, una sombra se movió cerca de la estufa.
Un bulto negro, casi imperceptible al principio, pero lo suficiente como para hacer que mi corazón se detuviera por un segundo. Pensé que estaba imaginando cosas, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no. Al mirar de nuevo, el bulto estaba más cerca de mí. Un parpadeo y la sombra avanzó un paso más. El miedo me paralizó. Mi cuerpo estaba tenso y sentí como si la habitación comenzara a volverse más pequeña, como si esa sombra me estuviera acechando. No podía moverme. Mi mente trataba de racionalizar lo que veía, de convencerme de que solo era el cansancio, que estaba agotada, que necesitaba descansar. Respiré hondo y la parálisis desapareció, pero el miedo seguía presente. Intenté ignorarlo, decirme a mí misma que todo estaba bien, pero en el instante en que volví a retomar mi tarea, sentí una presencia detrás de mí. Algo me tocó el hombro. Un toque frío, seco, como si una mano envejecida y rugosa me hubiera tocado. Mi cuerpo se tensó aún más y cuando giré rápidamente, no había nada. La silla crujió bajo mi peso mientras me levantaba y miraba a mi alrededor. La sensación de ser observada era insoportable. Nadie estaba ahí, pero el toque seguía ardiendo en mi piel. Cada vez que miraba hacia atrás, sentía que algo invisible me tocaba. No era un simple roce, era como si alguien estuviera jugando con mi mente, tocándome una y otra vez, como si me estuviera esperando. El miedo me devoraba. Mi respiración se hacía más pesada y las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. La sensación de no estar sola se intensificaba. De repente, un dolor agudo recorrió mi espalda, como si unas garras largas y afiladas me rasgaran. El grito se quedó atorado en mi garganta. No podía emitir ni un sonido, mi cuerpo estaba paralizado. Me levanté con esfuerzo, tratando de caminar hacia la puerta, pero justo cuando iba a abrirla, esta se cerró violentamente, azotándose con tal fuerza que el sonido reverberó en mis oídos. Las luces se apagaron. El miedo se convirtió en pánico. El aire se espesó y aunque intenté gritar, mi voz no salía. Mi cuerpo no me respondía. Estaba atrapada en una pesadilla en la que no podía despertar. Intenté rezar, pero las palabras se me escapaban. Los fragmentos de las oraciones se desmoronaban en mi mente y cuanto más intentaba, más se me olvidaba. Mis manos temblaban, mi corazón latía con fuerza y mi cuerpo estaba completamente congelado en un estado de terror absoluto. Finalmente, cuando logré reaccionar, la luz volvió a encenderse por sí sola. La puerta se abrió y, temblando, entré a la habitación donde mi madre estaba durmiendo. Mi madre se despertó al verme pálida y asustada. Me preguntó qué había pasado, pero yo no sabía cómo explicarlo. Le conté lo que había sucedido, pero ella no parecía sorprendida. De hecho, me dijo que también había escuchado un aleteo extraño, como si un animal estuviera revoloteando por el patio. Sin dudarlo, mi madre decidió salir y rociar agua bendita por todo el exterior de la casa. Aunque su valentía me dio algo de consuelo, mi mente seguía llena de preguntas sin respuestas. Cuando finalmente me metí en la cama intentando dormir, escuché un sonido cercano a las ventanas. Eran risas que no parecían humanas, sino como de una mujer mayor, con una risa áspera y cruel. Se detuvieron tan repentinamente como comenzaron, pero el terror no me dejó dormir. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, la imagen de la sombra y las manos secas volvían a mi mente, interrumpiendo todos mis pensamientos. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, les conté a todos mis hermanos lo que había sucedido. Para mi sorpresa, no fui la única que había experimentado algo extraño. Mi hermano mayor, con expresión seria, nos contó que había escuchado 3 golpes en la puerta, golpes que venían del exterior, como si alguien estuviera llamando. Pero lo más inquietante fue lo que descubrimos más tarde. Mi hermano amaneció con un rasguño profundo en su pierna, muy similar al que yo había sufrido en la espalda. La coincidencia fue espeluznante. Poco después, una mujer anciana, con una mirada fría y amarga, pasó por la casa. Se acercó a pedir dinero y mi hermana, que estaba embarazada en ese momento, la atendió. La mujer, al ver su panza, comenzó a decir cosas extrañas, comentarios inquietantes. Intentó tocarle la barriga, pero mi hermana, aterrada, cerró la puerta rápidamente. Esa misma tarde mi sobrina nació.
horas después de la aparición de la misteriosa mujer. Pero eso no fue el final. Las noches siguientes fueron aún más inquietantes. Golpes en las ventanas, pasos sobre el techo y la misma mujer apareciendo en la puerta de nuestra casa, día tras día sin explicación alguna. Aunque rociamos agua bendita y tomamos todas las precauciones posibles, nada parecía detener la presencia que nos acechaba. Las voces y los ruidos no cesaban, y mi hermano comenzó a escuchar conversaciones fuera de su ventana. Incluso una vez despertó tirado en el suelo, con la ventana abierta, sin recordar cómo había llegado ahí. Nadie en la casa estaba a salvo. Las sombras seguían rondando y la sensación de ser observados nunca se desvaneció. Aún hoy, no sé si lo que experimentamos fue real o si nuestra mente estaba jugando con nosotros. Pero lo que sé con certeza es que algo oscuro y antiguo nos acechaba. Y aunque tratamos de ignorarlo, realmente nunca dejamos de sentir su presencia. ¿Qué les ha parecido esta última historia, amigos? ¿Qué creen ustedes que era lo que estaba acechando a nuestra amiga? ¿Acaso era una bruja? Hay detalles en el relato que me hacen pensar eso. Pero, ¿ustedes qué opinan? Háganoslo saber en la caja de comentarios. Y si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. También te pido que nos ayudes a compartir estos episodios con las personas que creas que puedan disfrutarlos. Con eso me estás ayudando muchísimo. Activa también las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y bueno, ahora sí, ya vámonos, porque aquí espantan. Recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí. Detrás de ti.